Buenos días. Queremos hacer la presentación del informe anual del año 2019 en solidaridad con los familiares, vecinos, amigos y amigas de todos quienes han perdido la vida, como Abel Acuña, o han sido violentados en su integridad física, como Fabiola Campillay y Gustavo Gatica. El Instituto Nacional de Derechos Humanos se precia por ser una corporación autónoma, pues dentro del orden constitucional y legal fijado por la Presidencia de la República y el Congreso Nacional, somos independientes en la elección de autoridades, fijación de reglamentos internos, ejecución de presupuestos y toma de decisiones. Somos pluralistas en la composición de nuestro Consejo, que ejerce la dirección superior del Instituto, tanto por la diversidad del origen electivo y actividades profesionales de sus integrantes, así como de sus concepciones filosóficas e ideológicas y doctrinas respecto a los fundamentos y alcances del derecho internacional de los derechos humanos. Esta autonomía ha sido indispensable en estos 60 días, pues así firmemente lo creemos, hemos demostrado nuestra independencia a la hora de fiscalizar a los agentes del Estado. Del mismo modo, nuestro pluralismo ha permitido no ser gobernados por la lógica gobierno-oposición, ni la polarización política que tanto daño nos hace, en medida tal que la totalidad de nuestras decisiones han sido tomadas por unanimidad. Si estas son nuestras definiciones y opciones fundamentales, nuestra metodología de trabajo ha simplemente consistido en consignar lo que hemos visto directamente, lo que hemos visto y oído. Es por eso que nuestras cifras son incluso inferiores muchas veces a las oficiales. Nuestras cifras están basadas en nada menos que la presencia de nuestros funcionarios y funcionarias en 247 manifestaciones, que han concurrido también 1.163 veces a 56 recintos de salud y han visitado todas estas noches, incluidas las noches de toque de queda, 1.090 veces, una diversidad de comisarías del país. Esto lo hemos realizado menos de 200 personas en las 16 regiones del país en 60 días. Es la forma como hemos cumplido con nuestro mandato de proteger los derechos humanos. A partir de estas observaciones y de estas características institucionales, hacemos este informe. Gabriela Mistral, ante un dolor de muerte como el que hoy vivimos, escribió: ¿cómo esto fue? ¿Cómo vino? ¿Cómo es que dura y no pasa? A partir del 17 de octubre, la capital de Chile se remeció. Lo que empezó siendo una protesta organizada por estudiantes secundarios en rechazo a un alza de la tarifa, se transformó en una evasión masiva y luego en una inusitada explosión de rabia. El metro, motivo de orgullo y equidad, empezó a ser destruido en medio de una ciudad que parecía fuera de control. El gobierno declaró el estado de emergencia. Sin embargo, las manifestaciones siguieron y se extendieron a otras ciudades, impresionando a sus mismos protagonistas. Las consignas comenzaron a repetirse, explotando el malestar acumulado durante 3 décadas. A la movilización pacífica multitudinaria se sumaron hechos de violencia que generaron a su vez una respuesta estatal que produjo, en su conjunto, las más graves y múltiples violaciones de los derechos humanos cometidas desde 1989. Esto ocurrió en democracia, en nuestra democracia. ¿Cómo esto fue posible? ¿Cómo vino? ¿Qué podemos hacer para que este drama pase y no vuelva a ocurrir? Es de esto lo que trata el informe anual del Instituto, que jamás pensamos que tendríamos que escribir. Esto fue. La primera parte de este informe aborda la difícil tarea de comprender lo ocurrido. Comprender no es justificar. Una cosa es explicarnos cómo llegamos a esta situación y otra muy distinta es justificarla, es decir, hacerla justa. Sin embargo, para que hechos como los que estamos viviendo no vuelvan a producirse, debemos intentar explicar los procesos sociales que cristalizaron en la dramática crisis de hoy. No olvidamos que un hondo malestar recorre las sociedades liberales del mundo, pero en el caso chileno este adquirió un especial dramatismo.
Los innegables avances políticos y socioeconómicos alcanzados desde la redemocratización fueron acompañados por graves insuficiencias. Algunas de ellas están señaladas, como les decía, en el primer apartado y que fueron denunciadas durante años por el Instituto. Me refiero a la ausencia de representatividad y confianza en nuestras instituciones políticas y la desigualdad en el acceso y ejercicio de derechos sociales, un crecimiento económico en declive, el endeudamiento especialmente de las clases medias, la corrupción en nuestras élites políticas, empresariales, eclesiásticas, policiales y armadas, más la aguda percepción de inseguridad ciudadana, especialmente en barrios asolados por bandas de narcotraficantes, arrojaron aún más dudas respecto de la legitimidad y eficacia de nuestra democracia. ¿Cómo vino? La segunda parte de este reporte anual da pistas para responder a esta inquietud, relatando lo ocurrido desde el 17 de octubre hasta el 30 de noviembre. El sino y la misión del instituto partió no el 18, sino que el 17 de noviembre, cuando partimos por primera vez a observar las estaciones de metro. El hilo conductor de esta narración es la violación de los derechos humanos perpetrados en este espacio de tiempo. Además, ante los lectores del informe desfilarán muchísimos actos de violencia y destrucción por parte de particulares. Especialmente significativa fue la situación del Metro Santiago, donde de las 136 estaciones de la red, 10 fueron quemadas, 69 dañadas y 8 trenes quemados. El 22 de noviembre supimos de 2.438 buses dañados y en esa misma fecha nos impusimos de la existencia de 453 supermercados dañados. Ahora bien, y esto es central también en nuestro relato y en nuestras opciones como instituto, es conveniente resaltar que no toda forma de violencia constituye una violación de los derechos humanos. El INDH se ha concentrado en aquellos casos en que agentes estatales llamados a protegerlos los violan, lo que no hace que no se escape, que cuando un Estado democrático falla en garantizar el orden público, las primeras víctimas son los propios derechos humanos. Ni tampoco olvidamos que la violencia privada en la persona. Porque esto dura y no pasa. La tercera parte de esta cuenta analiza las graves deducido 918 querellas en contra de agentes del Estado. Repito, 918 querellas contra de agentes del Estado. Como se sabe, son los tribunales los que resolverán, no el INDH. Por eso muchos nos preguntan si no debiéramos esperar las sentencias judiciales respectivas para concluir si se han producido o no las violaciones a los derechos. La respuesta que damos expresa que determinar si éstas se han producido supone un examen sobre la conducta del Estado y la lesión de derechos garantizados hacia las personas. En cambio, la responsabilidad penal es más específica, individual, y debe configurarse siguiendo los estándares probatorios propios del debido proceso penal para identificar, más allá de toda duda razonable, los eventuales responsables en hechos tipificados como crímenes o delitos. Se trata de dos cosas distintas. Será tarea de los tribunales de justicia determinar la verdad judicial sobre las circunstancias específicas de los hechos y personas involucradas respecto de las cuales el INDH se ha querellado. Pero la nuestra, la responsabilidad del instituto, es siempre el deber de denunciar cada vez que se produzca siquiera una sola violación de un solo derecho humano. El informe, en su penúltimo apartado, da a conocer las conclusiones a las que hemos arribado y que ampliaremos inmediatamente. El INDH afirma que en el periodo que cubre este informe se han cometido múltiples y graves violaciones a los derechos humanos, no tratándose de hechos aislados o simples excesos. En este sentido, se ha constatado de parte de Carabineros de Chile conductas que se reiteran en el tiempo y en el espacio, conductas que se venían realizando hace años, pero cuyo contexto e intensidad actual han causado serios perjuicios a las personas, tales como el uso indiscriminado de escopetas antimotinas, desnudamiento en unidades policiales, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes,
prácticas que incluyen actos de connotación sexual y la utilización indiscriminada de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos. El cuarto capítulo de informe que constituye su corazón desarrolla los datos y describe los hechos de estas violaciones a los derechos humanos. Con respecto al derecho a la vida, el Instituto ha presentado 5 querellas individuales por homicidio consumado, donde existen antecedentes fundados para sindicar responsabilidades de orden penal a integrantes de Carabineros, el Ejército y la Armada. Además, a esa fecha, se habían presentado otras 12 querellas por homicidio frustrado en favor de 20 víctimas, las cuales también se dirigen en contra de agentes del Estado. En relación a la integridad personal, ha destacado el alto número de personas que han resultado con daño, trauma o estallido ocular, por haber sido, muchas de ellas, impactadas por municiones de escopetas antidisturbios que los agentes de Carabineros utilizan para el mantenimiento del orden público. El Instituto en los próximos días va a entregar un pormenorizado análisis del caso de lesiones oculares, también asignando, de acuerdo a sus bases de datos, siempre sometidas a observación pública, las causas de las lesiones oculares. A este respecto, el 30 de noviembre, nosotros habíamos constatado 347 personas que habían sido heridas en sus ojos y de los cuales nosotros ya teníamos la convicción, por eso presentamos 29 querellas, que en estos casos estas lesiones habían sido causadas por agentes del Estado. En relación con la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, nos duele decir que al 30 de noviembre del año 2019, de las 588 querellas que habíamos presentado ese día, 476 son por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, que habían afectado a 568 víctimas y en cuya totalidad se sindican como victimarios a agentes estatales. Estas cifras develan una realidad de la mayor gravedad, puesto que el INDH en sus 9 años de existencia y previo al 17 de octubre del año 2019, día en que se inicia el periodo de análisis, había interpuesto 174 querellas por esta clase de hechos. Respecto a la alta denuncia de hechos constitutivos de tortura, han destacado negativamente aquellas querellas por violencia sexual. Al 30 de noviembre estamos hablando de 96 querellas por torturas o tratos crueles con violencia sexual. Las víctimas ascienden a 135 personas. Al día de hoy en particular estamos hablando de 158 mujeres adultas y 23 niños. Al día de hoy. El INDH ha registrado específicamente 6 casos de violación contra hombres adultos, hechos que han motivado la presentación de querellas contra Carabineros. Esto no obsta que se hayan producido violaciones de mujeres. Nosotros no hemos presentado querellas, puesto que no se nos ha hecho la denuncia, pero es sabido la renuencia de las mujeres a presentar denuncias del caso o la demora en hacerlo. Cabe mencionar que durante sus 9 años de existencia, el INDH había presentado 16 querellas por hechos de violación sexual, violencia sexual. Por lo tanto, las cifras actuales representan un aumento sustantivo en las acciones judiciales de esta naturaleza, las cuales en el periodo de un mes se sextuplicaron respecto del total histórico. En cuanto al derecho a la libertad personal y seguridad individual, el INDH constata del total de 20.053 detenidos puestos a disposición ante un tribunal en audiencias de control de detención, 1.098 casos en que las detenciones fueron declaradas ilegales por los tribunales de justicia. En cuanto al derecho a reunión pacífica, si bien la ciudadanía lo ha ejercido masivamente, igualmente ha encontrado serias limitaciones. Por una parte, ha sido severamente afectado a través de las diversas formas de las que da cuenta este informe, por la desmedida actuación policial y por otra, porque en forma paralela a ello en muchas ocasiones se desarrollan graves y variados hechos de violencia. Tras observación hasta el día de hoy,
nos hemos encontrado con el uso indiscriminado de gases en la mitad de las observaciones que hemos hecho. Ausencia de focalización en el uso de la fuerza en un 40%. Ausencia de gradualidad en el uso de la fuerza en un 60%. Detención sin motivación de manifestantes, 45%. Manifestantes heridos por gases, 18%. Uso de carabinas lanzagases contra manifestantes en un 27% y perdigones contra el cuerpo de los manifestantes en 30% de ocasiones. Estas obviamente son cifras que están basadas en nuestros datos, son cifras que siempre van a ser sometidas a escrutinio público. Ustedes se imaginarán en qué condiciones se generan, pero esto es lo que ha visto y oído el Instituto. Respecto a la seguridad humana, en los días de protesta se han llevado a cabo múltiples y violentos ataques a las personas y a la propiedad pública y privada, varios de carácter incendiario, especialmente estaciones de metro, unidades policiales, iglesias, universidades, hoteles, supermercados y comercio en general, e incluso una embajada. En este periodo el Estado ha faltado gravemente su deber de proteger una serie de derechos humanos, ¿ya?, a no haber podido garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. La presente crisis social dejó en dramática evidencia una situación que el INDH ha venido haciendo presente desde su fundación, relativa al rezago y debilidad de Carabineros de Chile para garantizar que el cumplimiento de sus funciones sea con pleno respeto a los derechos humanos y efectivo control por parte de la autoridad civil. Estos problemas se arrastran desde el inicio de la redemocratización. En este sentido, insisto, se han constatado de parte de Carabineros de Chile conductas recurrentes en el tiempo y en el espacio, que tienen lugar desde hace años, pero cuya intensidad actual ha causado serios perjuicios a las personas, insisto, uso indiscriminado de escopetas antimotines, desnudamiento en unidades policiales, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, prácticas que incluyen actos de connotación sexual, y la utilización indiscriminada de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos. Paso a la última parte de la exposición, que son las 15 recomendaciones que le hacemos a los poderes del Estado, que hemos agrupado en las siguientes categorías. Primero, poner fin a las actuales violaciones a los derechos humanos. En segundo lugar, disponer de fuerzas policiales que velen efectivamente por el orden público con pleno respeto a los derechos humanos. En tercer lugar, garantizar la justicia y evitar la impunidad. En cuarto lugar, llevar a cabo medidas concretas para la reparación a favor de personas cuyos derechos han sido vulnerados. En quinto lugar, el fortalecimiento de la valoración de los derechos humanos y la democracia. Y por último, en sexto lugar, la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Veámoslas en detalle. Primero, recomendaciones relativas a poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos. Nuestra recomendación genérica es al Ejecutivo, especialmente al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, para que disponga de todos los esfuerzos para que la actuación de las fuerzas de orden y seguridad pública, en especial en el uso de la fuerza, se realice efectivamente y desde ya con estricto apego al respeto de los derechos humanos, de manera que responda a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Con esa urgente finalidad, el INDH se preocupa en particular y llama a las autoridades a asegurar que el uso de escopetas antidisturbios por parte de Carabineros de Chile, que se siguen utilizando, se realice dentro del marco que hemos indicado. Instruir a Carabineros de Chile en orden a que la utilización de bombas lacrimógenas y de agentes químicos se ajuste al respeto de los derechos humanos. Instruir a Carabineros de Chile que las detenciones que se realicen en contexto de las actuales manifestaciones se ajusten a la legalidad vigente y que las personas detenidas sean tratadas dignamente, excluyendo de modo absoluto la aplicación de torturas, ya sea físicas, sexuales o psicológicas. Los derechos humanos. Asimismo, se recomienda que se adopten las medidas necesarias para evitar las violaciones de derechos humanos por omisión de acciones del Estado, que pueden configurarse a través de conductas que adopten o no adopten las policías. Segundo grupo de recomendaciones,
son relativas a disponer de fuerzas policiales que velen efectivamente por el orden público con pleno respeto a los derechos humanos. No hay contradicción entre orden público y derechos humanos. Por el contrario, el orden público está al servicio de los derechos humanos. No hay pleno ejercicio de los derechos humanos sin un Estado democrático de derecho. Por eso, se recomienda al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, en su condición de ramas colegisladoras, convocar al más amplio diálogo respecto a los elementos que deben caracterizar una profunda reforma de la policía uniformada, para que en el contexto de una democracia desempeñe sus labores con eficacia y pleno respeto de los derechos humanos. Esto supone, a nuestro entender, las 5 siguientes medidas. Reformar el marco normativo que regula las fuerzas de orden y seguridad pública e iniciar un proceso para su profunda modernización y profesionalización, fortaleciendo el principio de subordinación de aquellas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en cuanto este último es el que debe concentrar la decisión política en materia de orden público. Segundo, crear mecanismos autónomos y especializados de control externo sobre las fuerzas de orden y seguridad pública. Tercero, tomar las medidas necesarias respecto a la estructura orgánica, cultura interna, doctrina, protocolo para el cumplimiento de las funciones policiales y mecanismos de relacionamiento con la ciudadanía. Cuarta medida consiste en que Carabineros de Chile, Policía de Investigación y Fuerzas Armadas refuercen las instancias formativas de derechos humanos con profesionales externos y que éstas sean transversales en todo el proceso formativo al interior de sus respectivas instituciones. Y quinta y última, avanzar en la regulación del derecho a reunión por medio de una ley que integre y acoja las más diversas formas de su ejercicio y sea producto de una deliberación amplia y participativa respecto a las características del orden público que la sociedad desea. Tercer orden de recomendaciones relativas a asegurar una efectiva justicia y la no impunidad. Se recomienda al Ministerio Público fortalecer el trabajo de los y las fiscales regionales y locales en la investigación de los delitos, realizando especialmente todas las diligencias necesarias para investigar las participaciones individuales en los casos sobre violaciones a los derechos humanos, perpetradas de manera que se puedan establecer las respectivas responsabilidades y estos hechos no queden impunes. Asimismo, se recomienda a la Fiscalía Nacional establecer mecanismos de especial atención y protección de víctimas que denuncian vulneraciones de los derechos humanos. Se recomienda al Poder Judicial velar por la garantía a un recurso judicial efectivo, tramitado en un plazo razonable, con el fin de determinar oportunamente y con respecto al debido proceso las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre del año 2019 y establecer las reparaciones correspondientes. En particular, se recomienda tomar medidas especiales en relación a los casos de violencia sexual. Se recomienda al Poder Judicial garantizar un acceso efectivo y rápido a recursos judiciales para determinar las responsabilidades penales y al del Ministerio Público, fortalecer el trabajo de los y las fiscales en las investigaciones de los delitos asociados a los graves hechos de violencia ocurridos en este periodo y que han afectado a instituciones públicas y privadas, particulares y agentes del Estado, insisto, por inacción del Estado. Sexto, acciones y Fuerzas Armadas prestan absoluta colaboración en los procesos penales que se llevan respecto de sus efectivos, especialmente las diligencias que se orientan a identificar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, así como avanzar en las investigaciones y sanciones administrativas, con miras a determinar las eventuales responsabilidades de sus funcionarios en dichas violaciones. Se recomienda al Consejo de Defensa del Estado ejercer todas sus facultades en el ejercicio de la acción penal con ocasión de la comisión de delitos, en el desempeño de sus funciones o empleos por funcionarios públicos de organismos del Estado. Se recomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fortalecer el servicio médico legal de manera tal que pueda cumplir con los más altos estándares de derechos humanos y revisar su desempeño en esta crisis para evaluar si requiere mayores grados de autonomía del Poder Ejecutivo. En un cuarto, órdenes de recomendaciones relativas al cumplimiento del imperativo de llevar a cabo medidas concretas para la reparación en favor de las personas cuyos derechos han sido vulnerados. Recomendamos al Poder Ejecutivo
a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, incorporar en el Plan Nacional de Derechos Humanos el conjunto de procedimientos y acciones destinadas al establecimiento de la verdad y las garantías de no repetición de las violaciones de derechos humanos. Así también se recomienda la generación de un conjunto de medidas de reparación pertinentes y adecuadas al daño provocado a las víctimas, que contemple el acceso prioritario y especializado a las prestaciones de salud física y mental, rehabilitación e indemnizaciones. En este caso es obvio el deber del Ministerio de Salud Pública. Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, haciendo uso de sus facultades, se abocará a los mismos objetivos, tal como lo ha venido haciendo respecto a las víctimas de violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura. En concreto, pretendemos realizar el más amplio estudio durante el año 2020 de lo ocurrido bajo esta crisis social, entre las cuales estará, obviamente, estar junto con las personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. Se recomienda también al Poder Ejecutivo, en especial a través de los Ministerios de Economía, Hacienda, Trabajo, Desarrollo Social y Familia, formular políticas públicas de apoyo en favor de los comerciantes, pequeños y medianos empresarios, trabajadores que, producto de, insisto y reitero, de la inacción del Estado, han visto afectados sus fuentes de trabajo y emprendimiento. Quinto orden de recomendaciones, dice en relación con el fortalecimiento de la valoración de los derechos humanos y la democracia. Se recomienda al Poder Ejecutivo y al Legislativo fortalecer en la forma más adecuada la actual institucionalidad que promueve y protege los derechos humanos, en especial de grupos prioritarios como niños, niñas y adolescentes, mujeres, tercera edad, personas con discapacidad y pueblos indígenas. Se recomienda adoptar medidas específicas adecuadas y efectivas para prevenir e investigar las violaciones de derechos humanos de los grupos de especial protección y fortalecer la defensoría de los derechos de la niñez en todo el país. Se recomienda a los poderes colegisladores reconocer la contribución realizada por los defensores y defensoras de derechos humanos, reforzando las instancias de participación de la sociedad civil en la promoción y protección de dichos derechos. Se recomienda al Poder Ejecutivo fortalecer los programas existentes y promover nuevos programas que incentiven el conocimiento y sensibilización de los derechos humanos respecto a la memoria en general y específicamente sobre los acontecimientos ocurridos tras el 18 de octubre del año en curso. Por último, medidas para el fortalecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se recomienda al Estado asegurar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país, de manera de disminuir la gran desigualdad derivada de aquellos que no han sido adecuadamente garantizados. Especialmente es necesario resguardar el acceso y protección de los derechos de la salud, previsión social, educación y vivienda sin discriminaciones arbitrarias. El Estado, hasta el máximo de los recursos de que disponga, debe lograr progresivamente y por todos los medios adecuados el pleno acceso y ejercicio a dichos derechos. Palabras finales. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, como siempre, será activo promotor de la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición, de tal manera que garantice que los hechos vividos desde el 18 de octubre del 2019 no se vuelvan a repetir, cumpliéndose así con el especial propósito de toda república que se precie de ser democrática, la plena vigencia de los derechos humanos en todo tiempo y lugar. En estos días, más allá de todo credo religioso, las chilenas y los chilenos anhelan compartir con sus familias en paz. La convicción del Instituto es que tal anhelo solo se realizará en la medida que se respeten los derechos de cada uno de los habitantes de nuestro país. Creemos firmemente que la actual crisis social surgirá un Chile más pacífico, fundado en la dignidad de la persona y en la justicia. Muchísimas gracias. Sí,
cuando vemos que se ha prohibido, se ha dado perdigones y vemos que tienen sumamente heridos, que han aumentado los heridos por los mecanismos. ¿Cuál es la opinión que usted en torno a la actuación de Carabineros tras tener información? Mira, como instituto hemos manifestado nuestra absoluta desazón y nuestro total desaliento cuando nosotros actuamos con la mayor responsabilidad posible. Concurrimos a todas las instancias para que hechos como los que están ocurriendo en Chile no se sigan cometiendo. Y efectivamente, y aunque saliéndome del marco de esta presentación, les quiero señalar que heridas por lacrimógenas antes del 10 de noviembre, según nuestras estadísticas, son 33. Pero después del 10 de diciembre han habido 17 casos más. Se prohibió el uso de perdigones mientras no se haga un estudio acabado de su composición. Nosotros esto lo señalamos en el día 1. Sin embargo, heridas por perdigones después de ese anuncio se han producido 38. Por lo tanto, como usted señala, se toman medidas, se hacen llamados al cumplimiento de estos protocolos y si bien se expresan caídas importantes, la cuestión no es numérica, la cuestión es que estos actos siguen ocurriendo. Mira, por el contenido de esta conferencia de prensa hemos acordado no referirnos a casos particulares, sin perjuicio que los próximos días lo haremos. En todo caso, en nuestro informe hay un largo exordio de lo que es el derecho a reunión que se realiza sin autorización, sin armas y siempre acordando medidas mínimas para su desarrollo. Es lo que te podría decir a partir del informe. ¿Cuándo influyó los informes que han presentado organismos internacionales precisamente para realizar este? Mira, con orgullo te quiero señalar que el INH aparece mencionado 52 veces en el informe de la ACNUD, que cuando se han cuestionado las cifras a las cuales Human Rights Watch recurrió, Human Rights Watch ha dicho estas cifras están basadas en las que da el instituto y se acabó el debate. Eso por una parte, es decir, el aporte que ha hecho la verdad, de hecho, esta institución nos parece digna de nuestro deber. En segundo lugar, evidentemente que las apreciaciones que han hecho esos informes refuerzan un diagnóstico que nosotros hemos hecho desde el día primero del inicio de esta, que insisto, es la más grave crisis de los derechos humanos que ha tenido lugar en democracia. Me llamó la atención de la recomendación que hizo en materia económica de ayudar a los pequeños y medianos empresarios. Sí. ¿Por qué se dio otra recomendación? Lo que pasa, y eso también está en el capítulo referente a violaciones a los derechos humanos, partimos con eso, y en un afán de que se comprenda nuestra causa, la causa del instituto, el Estado viola derechos humanos por acción, por ejemplo, en el uso indebido de la fuerza, pero también viola los derechos humanos por inacción, es decir, cuando se compromete la vida o mueren personas porque el Estado no ha estado a la altura de esas circunstancias, es evidente que hay una responsabilidad del Estado en materia de violación a los derechos humanos. Y en ese sentido está puesta esta recomendación. No es efectivo que el instituto nada dice y hace frente a particulares que son objeto de violencia particular. Lo he señalado con toda fuerza, pero quiero insistir. Nuestro mandato y nuestra historia dice relación con las violaciones a los derechos humanos directamente por agentes del Estado, y eso es el núcleo no solamente del informe, sino que de las conclusiones y de las recomendaciones. Pese a todas las recomendaciones que se han hecho a nivel internacional y también por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos a los mismos agentes del Estado y al actual
de las autoridades. ¿Te ha notado alguna evolución en estas recomendaciones? ¿Han sido tomadas en cuenta? Que parecer continúan estos mismos problemas ya más, para más de 2 meses desde que comenzó este estallido social. ¿Se toma en cuenta por parte de los agentes del Estado las recomendaciones que se hacen por parte de los organismos de derechos humanos? Mira, por un lado, las cifras, como les dije, señalan que ha habido caídas importantes en lesiones oculares, heridas por perdigones, pero siguen siendo de tal gravedad que nosotros no podemos sino manifestar nuestra, como te dije, total inquietud. Ahora nosotros vamos a insistir en nuestra participación en toda mesa de trabajo donde se nos propongan medidas para la reforma de la policía y el cambio ahora de conductas, en particular de carabineros, pero no queremos pecar de ingenuos y nosotros seguimos estudiando las denuncias, presentando querellas, estando en todas las manifestaciones, concurriendo a todos los recintos policiales y centros de salud que podemos hacer. Director, hace algunos días el presidente Sebastián Piñera, a propósito relacionado con lo que le contaba el colega, dijo que se han tomado todas las medidas para evitar la violación de los derechos humanos. ¿Eso, a su juicio, ha ocurrido o todavía quedan cosas pendientes que el gobierno en particular no ha realizado para evitar esta violación de derechos humanos? Nosotros a fines de mes vamos a entregar nuestro segundo informe completo hasta el 31 de diciembre. Y ahí se constata, insisto, que se han tomado medidas, que han bajado violaciones a los derechos humanos, pero por otra parte hay protocolos de carabineros que siguen sin respetarse, se siguen produciendo heridas por perdigones y muchas veces, y quiero agregar a lo que ya he dicho, quizás cuantitativamente las violaciones a los derechos humanos, el abuso de la fuerza física por parte de carabineros puede ser numéricamente distinta, pero han demostrado ser también mucho más violentas e intensas. Y eso nos preocupa. El instituto no solamente cuenta, sino que también valora la entidad de la violación a los derechos humanos. Retractar, como fue el caso de la estación Baqueano. Mira, lo he hablado personalmente. Eso yo he asumido la responsabilidad como director y he hecho una distinción. Con respecto a lo que ocurrió y no ocurrió en la estación Baquedano, ya hay denuncias, hay una visión que tiene el instituto, en particular a nivel de la región metropolitana. Pero con respecto a quienes habrían participado en hechos, lo he dicho yo una vez y no he tenido el temor a decirlo. Una de las cosas que se ha reclamado a propósito de los abusos sexuales, económicos y políticos de estos últimos tiempos es cómo es posible que hayan ocurrido estos hechos. Pero sabiendo que todas las personas somos humanas y débiles, la pregunta ha sido siempre, bueno, pero ¿por qué no revelaron la verdad? ¿Por qué no a tiempo hicieron las denuncias y tomaron las medidas? Bueno, dentro de esa perspectiva, e insisto, como director, cada vez que yo me he equivocado, sin comprometer al instituto, no he tenido vergüenza ninguna en decir, lo siento, me equivoqué. ¿Van a entregar el informe más completo con hechos que hayan ocurrido antes del 18 de octubre y van a entregárselo a las autoridades? Sí, se lo vamos a entregar el informe a todas las autoridades del Estado de Chile, no podría ser de otra manera, pero también si hay alguien que ha estado al lado del instituto han sido las organizaciones de derechos humanos, así que también queremos entregárselo a ellos y tener una larga jornada de información, de agradecimiento y de coordinación para lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. El informe será subido a la web del instituto. Muchísimas gracias. ¿No se podía quedar callado?